Hoy hablamos con Santiago, un químico azudense que ha desarrollado un programa matemático que nos dice cómo evoluciona el coronavirus en España y que, por cierto, está acertando cada día. Bueno, pues buenos días. Hoy tenemos a una persona azudense que le traemos aquí porque nos ha sorprendido a todos los que le seguimos a través de redes sociales. Hablamos de Santiago García Garrido, él es químico, él trabaja como director técnico para Renovetec. Buenos días, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, nos ha sorprendido porque has hecho un modelo matemático del coronavirus que nos está asustando un poco, además. Bueno, no tiene por qué. Yo creo que conocer la realidad y conocer datos reales siempre es bueno. A mí lo que sí me parece es que conocer datos que de alguna manera no son fiables, pues lo que nos hace es a veces nos va a alarmar innecesariamente y creo que conocer la realidad nunca es malo. Oye, ¿cómo ha generado Santiago este modelo matemático? Bueno, nosotros generamos modelos matemáticos para muchas cosas. En general lo que hacemos es fundamentalmente simulamos el comportamiento de determinadas instalaciones industriales porque necesitamos de alguna manera predecir el futuro, pero de una manera científica, ¿no? Entonces, fundamentalmente nosotros hacemos modelos matemáticos para centrales eléctricas de diferentes tecnologías. Claro, plantearse el reto de hacer un modelo matemático para esto era infinitamente más fácil, porque en una central eléctrica tenemos más o menos pues, unas 5.000 variables y variando pues, un conjunto que suelen ser pues, unas 10, 15, 20, tenemos que ser capaces de predecir qué es lo que va a ocurrir con las otras 5.000 casi en tiempo real. Aquí estábamos hablando de un número de variables infinitamente menor. La única dificultad que había era que nosotros no pertenecemos, o yo no tengo nada que ver con el mundo sanitario y no sé, pero sí que había patrones que se pueden seguir con facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desarrollamos un modelo, igual que hacemos modelos para otras cosas, y vimos cuáles eran las variables que podíamos introducir, probamos y vimos que, bueno, pues por lo menos los factores que nosotros habíamos metido en esas variables, pues funcionaban bastante bien, porque bueno, a lo largo de los días se ha ido demostrando que el modelo funciona bien. Funciona bien a la baja incluso, porque hemos visto que la realidad, como se dice en estos casos, siempre supera a la ficción. Es decir, los modelos matemáticos que ha hecho Santiago están siempre un poco por debajo de lo que está sucediendo. Te íbamos a preguntar que qué se puede predecir gracias a las matemáticas, pero ya nos estás contando que se puede predecir prácticamente todo. En esta predicción que haces aquí, en este Excel que vamos siguiendo día a día a través de las páginas de Facebook, nos dice que el pico va a llegar más o menos para el 5 de abril, ¿no? Va a haber un cambio de tendencia, un cambio de inflexión, como quieras llamarlo. Es que aquí hay que tener en cuenta que aquí se trabaja con terminologías que no son ni nada científicas y que además tened en cuenta que tal y como se está transmitiendo la información, no se está transmitiendo con criterios sanitarios o científicos o matemáticos, se está con criterios de opinión pública, con criterios de medios de comunicación. Entonces, ¿qué entendemos por pico? ¿Cuál es el pico? El pico es el pico de contagios, el pico es el pico de fallecidos, el pico es el pico de ingresos en hospital. Yo no sé qué es lo que entienden por pico. Si entendemos por pico el número de contagios, ese pico ya ha pasado. Es decir, el momento en el que más contagios se hacían por día, eso fue aproximadamente el día 25 o día 26 de marzo. Si entendemos por pico el pico de fallecidos por día, ese pico lo tendremos dentro de 2 días. Es decir, ese pico lo alcanzaremos el día 1 de abril. Y si lo que entendemos por pico es por el problema hospitalario, que realmente es el gran problema en estos momentos, es cómo está afectando al mundo hospitalario y al colapso de la sanidad, pues ese pico lo tendremos el día, como bien dices, el día 5 de abril. Oye, dentro de este modelo matemático, ¿podemos saber o se puede calcular cuánto sería el confinamiento ideal? Porque estamos hablando ahora mismo de otros 15 días, pero a lo mejor el confinamiento ideal se prolonga más allá de 15 días. Sí, vamos, eso puedes tenerlo por seguro que se conviene. Esto, yo entiendo que los gobiernos están bien asesorados y que después las decisiones que toman no las toman con criterios sanitarios, estadísticos ni científicos. Lo toman pues teniendo en cuenta otras variables como son estrategia electoral, como son variables de peleas con la oposición o como son variables de opinión pública o son variables económicas, etcétera. Si se atendieran solo a criterios sanitarios, que creo que es lo que correspondería en este caso, pues desde luego el criterio sanitario se ve muy bien con este tipo de modelos y, por supuesto, los modelos que usará el
el gobierno serán mucho más acertados que los míos, ¿no? Pero según este modelo, parecería que el día 21 de abril sería un buen momento para empezar a relajar el confinamiento. Aunque la verdad es que por prudencia, simplemente por prudencia, pues igual sería interesante que en vez de ser el 21 de abril fuera el 30 de abril, es decir, una semana después como ese margen de seguridad. A partir de ese momento podría ir retomándose a lo largo de todo el mes de mayo, pues poco a poco la normalidad. Y la normalidad no se alcanzaría hasta después, hasta el mes de junio, a finales del mes de junio. Para eso valen los modelos matemáticos. Es decir, para los modelos matemáticos, bueno, en mi caso, pues, no dejan de ser, no sé, un puro entretenimiento, porque yo no utilizo esta información para nada, pues, solo para comprobar que efectivamente la realidad se puede modelar desde un punto de vista matemático. Pero lo cierto es que los modelos matemáticos nos sirven para eso, para saber cuál es el ideal. Por supuesto, podéis contar con que el día 11 de abril estaremos todavía en un problemón tremendo. La sanidad andará todavía muy cerca del colapso. Pero además me gustaría, no sé, decirte otra cosa más, ¿no? ¿Para qué nos valen los modelos matemáticos? Los modelos matemáticos nos sirven para ver dónde están las decisiones acertadas. Y a veces las decisiones acertadas no son las que se están tomando desde el punto de vista, teniendo en cuenta otras variables, como eso que decía, ¿no? La estrategia electoral o las variables económicas o cómo afectas a la economía, etcétera, ¿no? Entonces, sí que se podrían tomar en consideración que si hiciéramos determinadas cosas que nos dice el modelo, el número de fallecidos y la incidencia sería mucho menor. Oye, Santiago, ¿estamos todo el mundo, o está todo el mundo que sabe, quiero decir, pendiente e intentando buscar una vacuna? ¿El modelo matemático puede ayudar a la búsqueda de una vacuna o combinando otras enfermedades, etcétera, etcétera? ¿O a eso ya no, a este punto no llegamos? No creo, no, esto no sirve para eso. El modelo matemático nos sirve para saber qué otras cosas se han comportado de una manera parecida, qué otras enfermedades se han comportado de manera parecida. Es que para modelar matemáticamente lo que está ocurriendo, pues hay que tener en cuenta que este virus se está comportando de una manera muy peculiar, ¿eh? O sea, cómo afecta a las personas, que esto entra dentro del modelo, pues es muy curioso, cómo el 80-85% de la población prácticamente no tiene ningún síntoma o síntomas muy leves. Y hay una parte de la población que se ve muy perjudicada por... O sea, que una parte de la población mayor que tiene patologías previas y que se ve afectada por este tema pulmonar. Y después hay otra parte de la patología que tiene mucho que ver con un empeoramiento rápido y súbito por algo que llaman tormenta inmunológica. Y bueno, nos sirve para saber que hay varios modelos que tienes que combinar, pero desde luego como para desarrollar un remedio no creo. Pero para tomar decisiones políticas creo que sí que valen estos modelos. Bueno, Santiago, muchas gracias por estar aquí con los espectadores de Aguada TV para contarnos un poquito más tu modelo matemático, que por cierto lo está clavando. A cualquiera les invitamos a que te sigan en las redes sociales y vea esa hoja de Excel que día a día nos vas pasando y nos vas contando. Y bueno, nos gustaría que te equivocaras, pero vemos que tu modelo matemático está acertando y que nos llevará por lo menos hasta mayo a salir de esta crisis. Muchas gracias, Santiago. Muy bien, gracias, Javier.